Elías, cuyo nombre significa Jehová es Dios, utilizó el ministerio en el área de, qué bueno que ahora Misael habla del reino del norte de Israel, y así podemos saber de ese reino del norte de Israel, del malvado rey Acab y la malvada Jezabel, su esposa, para declarar a Israel que Jehová era Dios y que no había otro. Después de pronunciar un juicio y cerrar el cielo, como leímos en el capítulo 17, para que no lloviera por 3 años y medio, Dios lo escondió en el arroyo de Querit, un arroyo donde Dios tenía para apartar a su siervo y luego lo alimentó durante un tiempo. El arroyo se fue secando y luego lo envió al extranjero, a Sarepta de Sidón, un pueblo afuera de Israel, y allá envió a una viuda, dice él, para que la sustentara. Esa viuda ni sabía que tenía que sustentarlo, pero ya Dios había dispuesto, como Dios dispone de tantos recursos. Y como Dios quiere glorificarse para desplegar su poder, utilizó a una gentil, a una que no era del pueblo de Dios, y la utilizó a ella, una viuda pobre. Y Dios fue glorificado. Pero al hacer la voluntad de Dios, como le pasó a Elías, dice el capítulo 17, versículo 16, versículo 15, muchos días, y la harina ni la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. La harina muchos días no escaseó. Hubo un tiempo donde todo pareció que estaba haciéndose bien. Teníamos al hombre de Dios, teníamos las cosas de Dios. Elías estaba en el sitio donde Dios le había dicho que se quedara, y él estaba siendo sustentado. La viuda había visto un milagro en medio de las circunstancias, de la nada, la poca cantidad de harina y la poca cantidad de aceite continuaban ahí. Así que es lógico pensar que si estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos en el camino correcto, no nos va a pasar nada. Craso error. Vamos a ver en primer lugar la realidad de las adversidades. Al hacer la voluntad de Dios, también enfrentaremos adversidades. En primer lugar, vamos a ver la realidad de las adversidades. El versículo 17 dice: después de estas cosas, versículo 17, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. No importa el tiempo, largo o corto, vamos a tener adversidades, vamos a tener dificultades, vamos a tener aflicciones. No importa si es largo o corto el tiempo, la vamos a tener. Son tan reales que muchas veces las podemos tocar. A veces vienen por ramillete, que parecemos como un soldado con una espada por todos los lados, tratando de librarnos de ellas. Y otras vienen una detrás de otra, como las olas, una detrás de otra. Cualquiera de esas cansan, una detrás de otra, una detrás de otra. Y como nosotros decimos que no nos sacaron ahí el guante, nos tienen uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y a veces, como el Salmo 42 dice, todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí. Oh, qué duro es eso. A todos nos ha pasado, y es la realidad de las adversidades. Otras aparecen como en el mismo capítulo 18 de Primera de Reyes, como la nube pequeña que aparecía en el horizonte, y nosotros decimos, bueno, apareció este problemita, pero va aumentando la intensidad, va aumentando la presión, va aumentando las circunstancias, hasta que se nos convierte en el tornado o la lluvia copiosa que le pasó a Elías. Pero son reales las adversidades. Nadie nos dice que no son duras. Son realidades, son adversidades. Ellas duelen, ellas preocupan, ellas nos hacen pensar lo peor.
Como dice A.W. Pink en el libro La vida de Elías, lo recomiendo, está en PDF, lo pueden buscar, del que extraigo muchas citas. Vivimos en un mundo mutable, cambiable, donde nada hay estable, donde la vida está llena de extrañas vicisitudes. No podemos y no debemos esperar que las cosas nos sean fáciles por algún periodo de tiempo mientras estemos de paso en esta tierra de pecado y muerte. Sería contrario a la naturaleza de nuestra presente condición de criaturas caídas, por cuanto como las centellas se elevan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ni tampoco sería para nuestro bien el estar exentos del todo de la aflicción. Aunque seamos los hijos de Dios, la enfermedad y la muerte pueden entrar en nuestra morada en cualquier momento. Pueden atacarnos personalmente, o pueden hacerlo los que nos son más cercanos y queridos. Y estamos obligados a doblegarnos a las dispensaciones soberanas de aquel que todo lo gobierna. Estas afirmaciones constituyen lugares comunes, lo sabemos, pero contienen una verdad que, por desagradable que sea, necesitamos que se nos recuerde constantemente. Termina la cita. Es así, hermano. Porque estamos en un mundo caído, no tenemos que pensar que porque somos cristianos o porque estamos en una situación determinada en el camino de Dios, las cosas tienen que llegarnos como bajadas del cielo. No. En este caso, como en el versículo 17, y como la dice la traducción de la Nueva Versión Internacional, poco después se enfermó el hijo de aquella viuda y tan grave se puso que finalmente expiró. Tan grave se puso que finalmente expiró. Me imagino que fue tan rápido que posiblemente Elías no tuvo ni tiempo para orar. No sé cuál sea tu adversidad, pero te tocará, te atravesará, te hará aún soltar tu firmeza y las personas más queridas para ti. Yo no sé cómo a ustedes les ha pasado. No, yo siempre recuerdo, una vez fuimos a un paseo de la iglesia a la playa Embassy, a la playa Caribe, que está allí en por Juan Dolio, por ahí. Y en esa yo tengo a Nicole en años, en añitos, chiquita, en la mano. Y usted sabe cómo la mamá y nosotros, no me suelte la hija, ten cuidado. Pero ustedes saben cómo son las olas del Embassy y de la playa Caribe. Esas son tan fuertes. Y yo me puse en un sitio bien seguro y puse todos los pies firmes y agarramos ese bracito que yo quería que se le iba a partir la manito a la jovencita. Pero tarde o temprano pasó. En un momento de repente así hubo como un golpe tan fuerte que por poco se me resbalaron un poquito las manos. Y ahí soltó la mamá el llanto, y ahí soltó toda la bulla que ustedes saben, ha habido y por haber. Y gracias a Dios no pasó de ahí. Pero fue un momento bastante difícil y todos nosotros sabemos y quedamos marcados cómo pasa por momentos. A veces llegan adversidades que hasta los seres queridos los soltamos del ímpetu con que nos dan. Las adversidades son tan fuertes. Pero yo no sé cuál sea tu adversidad. Puede ser una enfermedad tuya o lo de los tuyos. Puede ser una pérdida, ya sea de trabajo, de entradas o recursos con que contabas, o de confianza y apoyo del que gozabas. Todas duelen. No hay ninguna de esas que se puede decir, eso no es nada. Es algo y duele. ¿Y cómo reaccionamos ante ellas? Yo voy a presentar en este mensaje de esta noche cómo normalmente reaccionamos, y es del lado de la viuda. Y el próximo domingo yo voy a mostrar cómo debemos reaccionar del lado de Elías. No es que vamos a cerrar todo, sino que vamos a dejar algunas pinceladas de aplicación. Así que hemos visto la realidad de las adversidades. Ahora, en segundo lugar, vamos a las reacciones frecuentes ante las adversidades. ¿Y cómo fue qué es que reaccionamos la mayoría de las veces ante las adversidades, ante los infortunios, ante las dificultades
que nos ocurren. Según vemos en primer lugar el versículo 18. Vayan conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 18. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir mi hijo. En estas tres frases, o qué forma de pregunta, nosotros podemos ver la mayoría de las reacciones nuestras cuando somos enfrentados por las adversidades. Vamos a considerar las reacciones con que frecuentemente reaccionamos. Son normales, decimos nosotros, pero no bíblicas. El problema está que cuando nosotros no seamos tan prontos a juzgar a la viuda, pero que hay muchos de nosotros que decimos: es que yo soy así, o es que el cristiano no es perfecto. Esas dos cosas son verdad, pero te faltó la otra tres. Como cristiano yo debía haber actuado de otra forma. El cristiano es la única persona en el mundo que puede reaccionar bíblicamente ante la palabra de Dios. El inconverso no puede. Como dice la palabra de Dios, no puede ni quiere hacer la voluntad de Dios. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Puede ser un hijo de un cristiano, puede ser una hija de un cristiano. No puede, aunque visite la iglesia, aunque haya levantado la mano, aunque se haya bautizado, no puede agradar a Dios. Le falta el dispositivo único para funcionar, que es por la guía del Espíritu Santo. Así que esa viuda tenemos que entenderla, es normal. Y todos nosotros hubiéramos actuado de una manera normal si no tuviésemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Así que cuando reaccionamos y tenemos un abogado que se compadezca de nuestras debilidades. Pero podíamos haber reaccionado de la otra forma. Así que, en primer lugar, versículo 18 nos da la idea que, como dice Pin, no debemos juzgar a la pobre mujer, porque para la pobre mujer perder a su hijo era una gran aflicción. Lo es para toda madre, pero aún más para ella el haber quedado viuda y no tener a nadie más que cuidara de ella en su vejez. Todos sus afectos estaban centrados en su hijo y al perderlo, todas sus esperanzas estaban destruidas. En verdad, el ascua que le quedaba la era pagada al no haber nadie que preservara el nombre de su marido sobre la tierra. Termina la cita. Es una situación bastante difícil. El único hijo que tú pensabas, o los hijos que tú pensabas que iban a actuar así, que iban a llegar así, que iban a actuar de esa forma, de un momento y de golpe porrazo, exactamente en rebeldía o en forma diferente a cuando tú pensabas. No somos prontos para hablar con respecto a la viuda. Ahora, ¿te ha pasado algo similar a ti? ¿Piensas que se te acabó el mundo? ¿Que continuará para siempre esta fatalidad? Ese es el problema, que siempre le ponemos lo peor. Voy a pasar todo el tiempo así. Se va a ir empeorando. Que no lograrás superarla y te quedarás sumido o sumida en la más densa oscuridad. De aquí voy a perder el ojo, y de aquí voy a perder la vista, y de aquí voy a perder la pierna, y de aquí voy a perder... No enterramos ya nos vimos en el cementerio. Y fue una pajita que nos cayó en el ojo. Oh, por amor a tu Dios, no pienses así. Dios es el Dios de la esperanza. Y el dolor puede durar toda la noche, mas a la mañana vendrá la alegría. Dios no ha dicho la última palabra, y hasta que Él no la diga, todavía hay esperanza.
Todas estas reacciones salen de lo que la Biblia denomina nuestro corazón, el asiento de la personalidad, nuestro ser interno. Lo vamos a ver más tarde, pronto, pero es como reaccionamos ante el calor de la adversidad por lo que hay en nuestro corazón. Y solamente con la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo es que podemos reaccionar de manera diferente. Así que voy a mencionar dos razones que normalmente nosotros ponemos, casi tres, que ponemos nosotros ante las adversidades. Son tres que vamos a ver en el pasaje. Al ver el versículo 18, la reacción lógica y natural primera es deprimirnos o hablar con amargura y resentimiento. ¿Lo notaron en ella? Deprimirnos o hablar con amargura y resentimiento. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí a castigarme por mis pecados antiguos o para matar a mí? ¿No le notan la amargura, la bilis que tiene la doña? La Nueva Traducción Viviente dice: profeta, ¿qué tienes en mi contra? ¿Qué tienes en mi contra? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a castigarme con la muerte de mi hijo? ¿Lo ven? En su voz hay una mezcla de amargura, de resentimiento. En otros temperamentos, depende de lo que sea, es un absoluto encierro en uno mismo y una tristeza enorme. Se dejan de hacer las rutinas que se debían hacer. Y la esposa o cualquier persona nos dice: ¿qué te ocurre? Pero esa persona no sale sino un apenas, no, nada. Retiramos la comida, no probamos bocado. Qué tremenda soledad. Y esos somos los nacidos de nuevo. Sí, pero no utilizamos la guía del Espíritu, no utilizamos el dispositivo y actuamos como mundanos. ¿Qué tienes conmigo? Muy unido a eso, nuestra otra reacción es queja ante Dios o ante otros. Profeta, ¿qué tienes en mi contra? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a castigarme por la muerte de mi hijo? Como dice Pink, qué criaturas más pobres, fracasadas y pecadoras somos. Qué miserablemente corresponde a los abundantes mercedes de Dios, cuando Él pone su mano sobre nosotros para corregirnos. Cuán a menudo nos rebelamos en vez de someternos con mansedumbre a la misma, lejos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, pidiéndole que nos haga entender por qué contiende con nosotros. Como dice Job 10:2, estamos prestos a culpar a otras personas de ser la causa de nuestras desgracias. Él o ella tiene la culpa. Es él o ella que me hizo. Es él o ella. Así fue con esa mujer. En lugar de pedir a Elías que orara con y por ella para que Dios le hiciera comprender en qué había errado y para que él santificara esa aflicción para el bien de su alma, glorificarle en los valles, ella no solo tuvo reproches. Cuán lamentablemente dejamos usar nuestros privilegios. Tú y yo hacemos eso. A pesar de parece adivinar la mano de Dios en la muerte de su hijo, no puede ahuyentar el pensamiento de que la presencia del profeta era responsable de la misma. Atribuye la pérdida a Elías, como si hubiera sido comisionado a ir con el propósito de hacerle un castigo por su pecado.
Dado que había sido enviado a Acab para anunciar la sequía sobre Israel por su pecado, ella ahora temía su presencia, estaba alarmada al verle. Qué dispuestos estamos a confundir las causas de nuestra aflicción y atribuirlas a falsos motivos. Termina la cita. Qué fácil somos, hermano. Porque es que todos somos, ante los hechos, como dice Paul Tripp, todos somos intérpretes. Ahora, si no tenemos la luz de la palabra de Dios, y aún en medio de nuestro pecado, lo que hacemos es que interpretamos mal las providencias de Dios. Y ahora es ella la culpable. Y ahora es él el culpable. Y ahora fue este, y el jefe, y fulano. ¿Cuándo vas a decir, he pecado? ¿Cuándo es que vas a decir, he pecado? ¿O cuándo vas a decir, fue mi parte mi culpa? Yo respondí, y lo que hice mal, tengo que ir a donde mi hermano a pedir perdón. Reconozco que todos reaccionamos ante el apagón de nuestras vidas más rápido que otros, unos, como las plantas de emergencia. Yo he hecho siempre ese ejemplo aquí. Hay plantas de emergencia. Aquí la planta de emergencia no es automática. Aquí se va la luz en la iglesia Fundamento Bíblico y hay que esperar que bajen los breakers, que suban después la planta, y así nosotros vemos que en poco tiempo, como menos de 5 minutos, ya tenemos electricidad. Hay otros lugares donde apenas, y BSJ por lo menos un ejemplo, hay otras iglesias donde ni se sienten. Se fue la luz, entró la otra inmediatamente y pasó así. Así hay hermanos, de acuerdo a si estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos controlados con el Espíritu Santo, pero la mayoría, nos toma tiempo, a veces cuando nos quedamos chocados, sorprendidos por la palabra, por una adversidad determinada, reaccionar bíblicamente y hablar a nuestra alma con eso. Así que a todos nos cuesta reaccionar bíblicamente. Dejamos los medios de gracia normalmente. La Biblia es lo primero que se deja, el tiempo con Cristo en la oración, y poco a poco vamos dejando la iglesia, los hermanos, la compañía de los santos. Nos vamos hundiendo en la amargura, en el resentimiento, culpando a otros por no ayudar. Nos ha pasado a todos. Creo que era Paganini que dijo: cuando yo dejo de practicar con mi violín un día, yo me doy cuenta. Cuando lo hago 2 o 3 días, se dan cuenta los amigos que están cercanos a mí. Cuando lo hago durante un tiempo largo, la audiencia se da cuenta. Eso es lo que pasa con nuestra vida cuando nosotros no estamos en contacto diario con nuestro Señor. Yo siempre le pregunto a los muchachos, y ellos saben, no es si hiciste el devocional. Eso es algo mecánico, eso es algo rutinario, eso es algo. Sino encontraste a Cristo esta mañana. Es diferente. Separados de mí, nada podéis hacer. Así que las reacciones naturales son deprimirnos, hablar con amargura, el resentimiento. Segundo, queja ante Dios o ante otros. Echarle la culpa a los otros. En tercer lugar, en algunos más que otros, un complejo por pecados anteriores. Ella dijo: has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo. En este punto, es este punto que aparece a menudo la diferencia entre el no creyente y el creyente, dice Pink. Cuando el primero es visitado por alguna desgracia o pérdida, el orgullo y la justicia propia de su corazón se manifiestan rápidamente exclamando: no sé qué es lo que he hecho para merecer esto. Siempre he procurado hacer el bien. Yo no soy peor que mi vecino, que no tienen que sufrir semejante infortunio. ¿Por qué tengo ser objeto de semejante calamidad? Pero qué diferente es la persona verdaderamente humillada. Desconfía de sí misma, porque se da cuenta de sus muchas faltas y está dispuesta a aceptar y temer que ha desagradado al Señor. Tal persona pensará bien sobre sus caminos, repasando su manera de vivir anterior y escudriñando cuidadosamente su conducta presente a fin de descubrir qué ha sido o qué es lo que está mal para rectificarlo.
A veces como cristianos nosotros sabemos que es como Jonás y seguimos de terco, de terca. Lo sabemos y nos hundimos hasta el final del barco, a dormir plácidamente, cuando nosotros sabemos cuál es el problema y que nosotros somos los que hemos hecho la causa de que la situación llegue hasta ese momento. Y no hacemos nada para reservarlo. Y tienen que decirnos inconversos: clama tú a tu Dios y danos la razón de que Dios tiene que seguir poniendo adversidades y la tempestad siendo tan fuerte. Y es asombroso, da pena que inconversos sean los que te tengan que decir a ti cómo es que tienes que reaccionar. Tú que conoces la verdad, tú que sabes el Dios que tienes, tú que sabes quién es el Dios que... El peligro estará en caer en la culpa y no mirar a Jesucristo, nuestro abogado, y reconocer que no todas las aflicciones son pecado, aunque pudiera ser tu caso. Y todo esto ocurre porque, como hemos visto en las clases de consejería, los que han visto se van a acordar de esto, ante el sol y el calor de la adversidad, reaccionamos de lo que haya en nuestro corazón. No va a salir de otro sitio. Marcos capítulo 7, versículos 20 al 23. Es de nuestro ser interior que va a salir, no va a salir del otro. No es el otro el problema soy yo y la manera como yo estoy reaccionando. Soy yo el problema. Marcos 7, 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia o orgullo, la insensatez. Todas esas maldades, ¿de dónde que salen? De dentro, y contaminan al hombre. Tú ves, la adversidad, la dificultad, el problema, es el sol o el calor que está mostrando lo que realmente hay en ti. Entonces el problema no fue él, el problema no fue ella, el problema fue lo que salió de mi corazón y la manera como yo reaccioné. O como dice Lucas 6, 43 al 45. Lucas 6, 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni el árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y oigan, lean esto: el hombre bueno del buen tesoro, lo que hablaba el pastor Castillo, de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón. Solamente tenemos que escuchar los 5 minutos maldiciendo. Solamente tenemos que escuchar los 5 o 6 minutos despotricando a todo el mundo. Solamente tenemos que escuchar los 5 o 6 minutos. Y sabemos que lo que hay en su corazón es pura maldad. Si sabe cómo achina, tiene forma de naranja, se exprime y saca semilla, no puede ser sandía. Ahora, yo vuelvo y quiero que sepan que es la mezcla con que muchos de nosotros sacan. Y es difícil saber cuándo esa persona no es cristiana y cuándo esa persona es cristiana, pero está actuando de una manera tal que está sacando lo malo del corazón. Nosotros sabemos en la práctica que una persona continuamente sigue con esa práctica. Dice la Biblia que no ha nacido de nuevo. Aunque tenga 20 o 30 años aquí en la iglesia, ¿qué importa? Aunque cante en el coro, predique aquí adelante. ¿Y? Es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Entonces ese cambio
no va a ocurrir, no, tengo que portarme como un cristiano. No va a ocurrir solo por un cambio de adentro, una transformación del Espíritu Santo. Y si tú eres cristiano, un transformarte mediante la renovación de tu entendimiento, como dice Romanos 12:2. No se dejen coger el molde de este mundo, sino transfórmense. Y esa es la palabra metamorfosis. Necesita producirse un cambio por medio de la renovación del entendimiento, para a fin de que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos descrito la mayoría de las reacciones con que nos enfrentamos como cristianos. ¿Cuál es la solución? A manera de aplicación, el próximo domingo vamos a hablar de cómo fue que debe reaccionar el hombre de Dios, cómo fue que reaccionó Elías. Pero hay algunas cosas que yo tengo que avanzarte para no dejarte así sumido en la más densa oscuridad. Hay una reacción bíblica, quiero decirte. Hay una reacción que Dios espera de ti y de mí. Una reacción como debe ser, que nos ayudará a enfrentar las adversidades y dar gloria a Dios. Es normal que los seres humanos actúen así. Pero tú eres nacido de nuevo y perteneces, tu ciudadanía está allá arriba. Y cuando Cristo te transformó, plantó su bandera de entrada en ese lugar, y hay cada día una lucha entre la carne y el espíritu, y el espíritu va a ir venciendo, dice la Biblia, cada día por encima de la carne. O sea que no puede ser que tú estés pasando 25 años y actuando con la misma impertinencia que tú actuabas durante los primeros años del cristiano, con la misma terquedad, con las mismas malas palabras, con las mismas reacciones, con el mismo desplome, con el mismo depresión. No es posible. Todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque es nacido de Dios. Y no puede pecar, no puede estar en ese hábito, porque ha nacido de Dios. Entonces, la reacción bíblica ante las adversidades, yo te sugiero, mientras vamos a ver lo que hace Elías. Primero, yo no pongo en menos tu dolor ni tu aflicción, pero te digo, confía en Dios. Tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Llévale tu aflicción y tu quebranto. Pero yo se lo he dicho. En Filipenses 4, 6 y 7 nos dice lo que debemos hacer en primer lugar. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos. Por nada. Eso es muy lindo decirlo. Yo estoy seguro de eso. Yo soy uno de los que me es difícil. Por nada estéis afanosos. Filipenses 4, 6, 7. Si no, ¿cuál es la otra cosa? Quedarme aguantando. No, eso no es lo que dice. Si no, y muchos de los cristianos no hacen ese si no. Es el problema, muchos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en todo tipo de oración, en todo tipo de ruego, en todo tipo de acción de gracias. ¿Cuántas tú has practicado de eso? ¿Y quiere decir que se va a resolver el problema inmediatamente? Posiblemente no. Pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿No has visto cómo en medio de la tormenta hay una paz que llega inmediatamente a ti? Esa es la paz de Dios. Y yo lo he practicado mucho, un famoso teólogo dijo, cuando yo voy a oración a entregar y derramar mi corazón delante de Dios, si me levanto igual que como yo derramé mi corazón, me doy cuenta que no he entregado. Hablé, oré, pero no entregué.
Elías vio que estaba en extremo angustiada la viuda y que hablaba movida con gran ansiedad de espíritu. Por lo tanto, no haciendo caso de sus palabras, lo vamos a ver el próximo domingo, le dijo con toda calma: dame acá tu hijo, llevándole al mismo tiempo a esperar la restauración de su hijo por intercesión, dijo Cinso. Eso le dio un poco de fe. En segundo lugar, vuelve a los medios de gracia donde te desviaste. Confiesa si has fallado y espera en Él. Recuerda dónde has caído. Recuérdate dónde fue que fallaste. Recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. O como dice Job 22, 21 y 23. Yo te lo ruego. Job 22, 21 al 23. Vuelve ahora. Vuelve ahora. No lo dejes para más tarde. Ahora en amistad con Él. Y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres, que lo que quiere decir arrepentimiento, tornarse, metanoia, si te volvieres al omnipotente, serás edificado y alejarás tu tienda de aflicción. O como dice Job 5, 17 al 19. Job 5, 17 al 19. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Esta adversidad es, como dijo C.S. Lewis, Dios nos susurra con los deleites, con lo que nos pasa bien. Dios nos habla con su palabra como te está hablando hoy, pero nos grita con las aflicciones, te está llamando y no le has hecho caso. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará mal. Yo termino con esto para ti, cristiano. El Salmo 27, 13, 14. Hay una tareita que tú tienes con Dios en esta noche. Hay algo que tienen que conversar tú y Dios solos. Hay algo donde tú tienes que comenzar las primeras obras. Hay algo donde tú tienes que reaccionar con la planta de emergencia y hablarle a tu corazón para decirle: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Hay que taparle la boca al alma para que no hable disparates, basuras sin control. El Salmo 27, 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios, de Jehová, en la tierra de los vivientes. Que eso te llene de esperanza. Aguarda a Jehová. Esfuérzate. Hay algo que tienes que hacer. Hay que esforzarse y alentarse tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y para ti que no conoces a Cristo, para ti, hijo de cristiano, para ti que no has conocido nunca la salvación del Señor, la Biblia dice que tú estás sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y si tienes, es la sombrilla de tus padres y de tus familiares que hasta ahora han orado por ti, que te han evitado de caer de cabezas en medio de una corrupción y de un daño atroz. Pero estás con la ira de Dios. La ira de Dios está sobre ti, como dice la Biblia: Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no lo ven. Está alzada para aplastarte con su ira. Y ira no quiere decir desaforado.
es con su castigo justo que mereces por haberte alejado de Dios o por haber desobedecido su ley, por estar sin esperanza y sin Él en el mundo. Pero no tiene que ser así. Esta es la noche de esperanza donde tú escuchas que Dios te está llamando, que si tú oyes la voz, no endurezcas el corazón. Que depongas tu orgullo, que te vuelvas en arrepentimiento y fe hacia el Salvador, para que tenga misericordia de ti. Y entonces sí podrás decir con nosotros que aquel que vino a la tierra, vivió y murió en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y resucitó al tercer día estando a la diestra de Dios, intercederá por ti, te ayudará y te guiará todos los días de tu vida. Ven a Cristo, no rechaces la invitación. Que el Señor tenga misericordia de ti.